Bien, y el gobierno de Chile entregó una nota de protesta al embajador de Estados Unidos en nuestro país luego de que revocara las visas de 3 funcionarios de la administración del presidente Boric, entre ellos el ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz, en medio de un conflicto por la disputa del proyecto de un cable submarino que conecta Valparaíso con Hong Kong. Para profundizar en este tema nos acompaña a esta hora el ex canciller chileno Ignacio Walker. Ignacio, ¿cómo está? Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, primero quisiera consultarle cuál es su opinión respecto de esta medida del gobierno de Estados Unidos contra 3 autoridades, argumentando, por ejemplo, que dice que se socava la seguridad regional. Efectivamente, es una medida bastante sorpresiva y desconcertante, yo diría, ¿no? Porque evidentemente todos conocemos el trasfondo del conflicto entre Estados Unidos y China en la era Trump, ¿no? Lo que tiene un cierto sesgo también ideológico muy marcado. Bueno, entonces, ¿cómo interfiere con la seguridad regional un proyecto de interconectividad de un cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong? Es una pregunta abierta. O sea, Estados Unidos no ha dado ningún fundamento, ninguna justificación para establecer, ¿no? O presentar la idea de cómo esto interfiere con la seguridad regional. Entonces, yo creo que faltan antecedentes por parte de Estados Unidos, cómo este cable submarino sería un problema para la seguridad regional, y también faltan antecedentes por parte del gobierno chileno, ¿no? Poner sobre la mesa cuáles son las características de este proyecto. ¿A qué fundamento técnico, legal, ¿no es cierto?, corresponde? ¿Cuál es la evaluación de la Cancillería de un proyecto como este, que no es solo técnico, ni es solo neutral, porque siempre hay, lo veíamos en el tema del observatorio, ¿no?, del norte respecto de una universidad chilena con una institución china que no había sido consultada a la Cancillería, ¿no? Bueno, y se detuvo ese proyecto. Yo creo que faltan antecedentes por parte de Estados Unidos, del Departamento de Estado, y faltan antecedentes también por parte del gobierno chileno para exponer en qué consiste detalladamente, en todos sus aspectos, este proyecto de cable submarino. Ahora, esto es un hecho inédito en nuestro país porque el gobierno de Estados Unidos ha tomado decisiones de este tipo, pero en relación a otros países. Sin embargo, acá también le hago la consulta, ¿por qué cree usted, ya me decía que faltan muchos antecedentes, pero por qué se apunta a 3 autoridades y no a el gobierno de Chile en su conjunto? Porque además en esta declaración lo que hace, que de hecho lo dice el secretario de Estado de Estados Unidos, cuando apunta directamente al legado del presidente Boric. Bueno, este hecho obviamente que es un castigo al gobierno del presidente Boric, pero también es una advertencia al gobierno del presidente entrante José Antonio Kast, que va a dirigir la política exterior chilena desde el 11 de marzo, ¿no? Entonces Estados Unidos de alguna manera le está diciendo a Chile, al gobierno saliente, pero también al gobierno entrante, mire, estos son nuestros términos, ¿no? En esto consiste nuestra política exterior. Nuestro adversario político, geopolítico es China, ¿no? Y usted le está prestando, a través de este cable submarino, un servicio, ¿no es cierto?, a nuestro adversario político. Ese es el planteamiento de Estados Unidos. Ahora, esto ya se habría advertido en los últimos meses. Claro. Este es un tema que lleva bastantes años de tramitación. Recordemos que en paralelo también se ha avanzado en el cable submarino, ¿no?, de Chile a Sydney, Australia, con la participación de Google, una empresa estadounidense, ¿no? Es el proyecto Humboldt, ¿no? Entonces también hay un cable submarino hacia Sydney, y desde Australia hay 4 o 5 cables submarinos que conectan con China. O sea, ese proyecto también conecta con China, aunque sea operado a través de una empresa estadounidense. Entonces, lo que yo siento es que, uno, faltan antecedentes por parte de Estados Unidos y del gobierno chileno. 2, ¿hay un castigo al gobierno del presidente Boric? Sí, a través de un ministro, eventualmente un subsecretario, que todavía no sabemos eso. Claro. Pero también una advertencia al gobierno entrante. Ese es el mundo en que estamos viviendo, ¿eh? Cuesta entender, ¿no?, que una medida técnica de interconectividad en la era digital de Internet, porque eso es lo que tenemos en el mundo. Hoy día hay un cable con Estados Unidos. Hay un proyecto, el proyecto Curie, de un cable con la Antártica. Está este proyecto Humboldt,
¿no es cierto?, ya avanzado con Google hasta Sydney. Entonces, bueno, ¿cuál sería el problema con este cable submarino chino? No sabemos, no tenemos antecedentes. Claro, de hecho, el canciller Alberto Frank Claveren decía ayer en La Moneda que este es un proyecto que está, pero en una etapa inicial, es decir, no hay nada avanzado, se están recién revisando antecedentes y por lo mismo quizá usted también señala aquello, que la verdad es que no se tiene mucha información. Ahora bien, respecto de lo que usted señalaba, que esto de alguna manera ya se venía viendo de antes, estaba revisando declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, posterior a la reunión con la ministra del Piano, donde señalaba lo siguiente: un componente crítico de esa seguridad compartida es la data. Cuando hablaban del proyecto, la ministra de Defensa del Piano y yo conversamos a fondo sobre los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes cuando Chile ya cuenta con Humboldt. Entonces, considerando que ya hubo conversaciones, que ya hubo miradas, que además el embajador se había reunido con la ministra del Piano, según información también con el ministro de Transporte, incluso con el ministro de Seguridad por temas de ciberseguridad, ¿es tan sorpresiva la decisión de Estados Unidos? Bueno, el gobierno chileno ya sabía cuál era la posición de Estados Unidos, no solo por la reunión que usted menciona, sino que otros antecedentes que han ido emergiendo. Entonces, ahora, la decisión del gobierno de Chile es soberana, pues. Este es un país autónomo. ¿Ah? Entonces, evidentemente que la pregunta que habría que hacerse es cómo el cable chino, ¿no?, Valparaíso-Hong Kong, sirve al interés nacional. Porque evidentemente que esta es una medida muy estratégica. La interconectividad en la era Internet, en la era digital, los datos, los accesos a los datos, son temas muy sensibles, muy importantes. Los datos o la data es el tema central del mundo en que estamos empezando a vivir, en esta era digital, con inteligencia artificial y todo lo que conocemos. Entonces, yo siento que ahora habría que ver qué tan preliminar es esta fase de desarrollo, porque hoy día, en una entrevista en el Mercurio, el subsecretario de Telecomunicaciones dice que esto está bastante avanzado, que Claro, el decreto está prácticamente listo. que es distinto a lo Eso que es lo que decía el dice hoy día. canciller. Bueno, eso es lo que dice el subsecretario hoy día, que es que tiene a cargo con el ministro la tramitación de este proyecto, ¿no? Entonces, aquí hay que poner todos los antecedentes sobre la mesa con completa transparencia y, por supuesto, Chile tiene que actuar autónomamente, considerar, entre otros, la opinión de Estados Unidos, evidentemente. Ese es un insumo, ¿no? Pero hay una evaluación de la Cancillería, hay una decisión final del presidente. Yo creo que todavía estamos a tiempo. El decreto no ha sido perfeccionado, está avanzado, está casi listo, dice el subsecretario, pero no ha sido perfeccionado. Tampoco ha sido enviado todavía a la Contraloría. Entonces, bueno, estamos a tiempo para evaluar, ¿no es cierto?, esta situación. Pero insisto, Estados Unidos tiene una doctrina de seguridad que expuso en un documento de 23 páginas hace 2 meses, donde establece que el Western Hemisphere, el hemisferio occidental, como le llaman ellos, a las Américas, desde Canadá hasta Chile, Argentina, es su zona de influencia, ¿no? Y que no va a aceptar la presencia de otros países, el corolario Trump, que se llama a la doctrina Monroe, el presidente James Monroe, 1823. Ya se cumplieron 2 siglos de la doctrina Monroe. Y aquí el presidente Trump dice, mire, este es el corolario Trump. ¿Ah? Y yo reitero que Estados Unidos ejerce una influencia en el Western Hemisphere y que nadie más puede aquí, en fin, entrometerse. Ese es el mundo que estamos viviendo. Y no sé, es un escenario complejo de aquí en adelante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la independencia, la soberanía de Chile en la toma de decisiones en este mundo polarizado? ¿Cómo se viene el panorama para el próximo gobierno? ¿Cómo se hace para ser independiente en un mundo que está dividido entre Estados Unidos y China? De alguna manera se entiende como o se está con Estados Unidos o se está con China. Claro, ese siempre ha sido un tema de la política exterior. Antes era o se está con Estados Unidos o se está con la Unión Soviética, ¿no es cierto? Era el tema de la Guerra Fría. Hoy día hay otra situación, esta confrontación entre Estados Unidos y China. Chile tiene que preservar siempre su autonomía, su dignidad. Pero mire, la pregunta respecto del gobierno entrante es muy pertinente porque José Antonio Kast, el presidente electo,
¿no?, que va a dirigir la política exterior desde el 11 de marzo, es parte de esta oleada ultraderechista cuyo guaripola es Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Kast dijo en alguna entrevista: yo habría votado por Trump, incluso referido al año 2016. Y todos sabemos las conexiones, la cercanía, la afinidad con Estados Unidos, con El Salvador, Nayib Bukele, con Javier Milei en Argentina, Víctor Orbán en Hungría, José Antonio Kast acaba de estar con él en Hungría. Ese es el alineamiento político internacional del gobierno entrante. Entonces, ¿cómo ese alineamiento político ideológico va a actuar sobre una política exterior que supone autonomía, que supone dignidad al final, ¿no? Dentro de los principios de la prudencia, en fin, de las buenas relaciones que tenemos con Estados Unidos y con China? Entonces, este es un problema para el presidente Boric, pero es más un problema para el presidente entrante, José Antonio Kast, que va a tener que definir en distintos aspectos, incluido, por ejemplo, la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, hasta qué punto este alineamiento político ideológico con Estados Unidos, con Donald Trump, ¿no?, se va a venir o no con la política exterior chilena, que es una política de Estado, ¿no?, de un país que es autónomo, que tiene una dignidad que defender. Entonces, hay mucho juego aquí en este tema. Se lo consultaba también por la importante relación comercial que existe entre nuestro país y China, cuando un principal socio comercial. Entonces, por eso iba a ese punto: ¿cómo cuidamos o cómo se cuidan las dos relaciones? Bueno, esa es la tarea de la diplomacia, esa es la tarea de la Cancillería, ¿no? Ese es el principio de prudencia por el que tiene que velar el presidente cualquiera sea. Mire, con China, el 40% de nuestras exportaciones van a China. A mí me tocó firmar el Tratado de Libre Comercio con China el año 2005, en Busan, Corea del Sur, en la ronda PEC, con el presidente Hu Jintao, el presidente Ricardo Lagos. Como canciller me tocó firmar un proyecto que ha significado para Chile un desarrollo extraordinario. Le doy un solo dato. En ese momento, hace 20 años, el intercambio comercial Chile-China, o sea, exportaciones más importaciones, el comercio exterior bilateral, eran 6.000 millones de dólares. Hoy día son 60.000 millones de dólares. Se ha multiplicado por 10 el comercio entre Chile y China durante 20 años, y nosotros además tenemos un superávit comercial con China. Estados Unidos tiene un tremendo déficit comercial con China. Para Estados Unidos el tema comercial es muy crítico. A propósito, podríamos comentarlo, pero ayer hubo un fallo histórico respecto al cual no se ha hablado mucho en Chile. La Corte Suprema de Estados Unidos, por 6 votos contra 3, incluyendo 2 representantes conservadores que habían sido nombrados por Trump, ¿no?, en su primer gobierno, echaron abajo todo el sistema arancelario, de fijación arancelaria, por parte de Estados Unidos. El Liberation Day, el Día de la Liberación, en abril. Entonces, por suerte, existe el Estado de Derecho, ¿ah? Entonces, esto no es un tema sobre el gobierno de Boric solamente. Fíjese que el presidente Trump ayer trató a los miembros de la Corte Suprema que votaron esta decisión, los trató de tontos, de perros falderos, sí, de poco patriotas y desleales a la Constitución, miembros de la Corte Suprema. Entonces, no nos extrañemos que aplique una sanción respecto de un ministro, un subsecretario del presidente Boric, cuando en Estados Unidos a los miembros de la Corte Suprema los trata de esta manera. Una cosa insólita. No, claro, y además que ahora dijo que iba a imponer, ya que la Corte Suprema dijo eso, bueno, yo voy a imponer 10% de arancel, y que él tenía toda la capacidad y posibilidad de hacerlo sin la autorización de la Corte Suprema. Lo quería llevar de nuevo a lo específico, sí, con Chile, porque claro, usted dice, si se refiere así a los miembros de la Corte Suprema de su país, bueno, ¿qué esperamos para ministro del presidente Boric o del Estado? Pero le quería hacer la pregunta. Hace bastante tiempo el presidente Gabriel Boric ha hecho diferentes declaraciones contra el presidente Donald Trump o contra la política de Estados Unidos. Sin embargo, a veces existía la mirada que en realidad a Estados Unidos ni siquiera le importaba lo que pasaba en Chile. Pero ¿cree que también esta crítica del mandatario
influyó en lo que estamos viendo y que es el móvil finalmente de esta entrevista? Mire, es una suma de factores. Por supuesto que estas declaraciones que ha hecho el presidente Boric, muchas veces fuera de libreto, otras veces dentro del libreto, recuerdo las que hizo en la India, ¿no es cierto?, cuando fue una importante visita de Estado, después Naciones Unidas, ahora que trató de criminal, ¿no es cierto?, el bloqueo. Entonces, mire, yo creo que en este tipo de cosas bilateralmente, cualquier presidente de Chile, uno tiene que ser muy pragmático. No se puede ideologizar la política exterior chilena, ¿ah? Tomando bando o partido por cualquiera de las potencias que están en conflicto desde el punto de vista político e ideológico. Muy pragmático. Segundo, no dejarse provocar, porque Trump es un provocador internacional. Lo vemos con cualquier país del mundo, de Asia, de Europa. No dejarse provocar. Y tercero, no darse gustitos. No hay que darse gustitos con declaraciones ahí al voleo que no sirven mucho a los intereses, objetivos y principios permanentes de la política exterior chilena. Y tomando en cuenta, y acá quizás retomo lo que estábamos hablando un poquito más atrás, tomando en cuenta que, bueno, termina el mandato del presidente Gabriel Boric y comienza la era del presidente José Antonio Kast, ¿podría ser esto una especie de borrón y cuenta nueva? Porque usted señalaba, por supuesto, que José Antonio Kast es más hacia esa línea, que dijo que incluso habría votado por Trump, etcétera, y ha tenido cercanía y de hecho es mencionado por parte de el documento de Estados Unidos sobre cómo tener relaciones con José Antonio Kast. Entonces, ¿podría marcarse un antes y un después y comenzar desde cero? Mire, no. Yo no sería tan dramático. Estos temas son de continuidad. Por ejemplo, este tema del cable chino está ahí, va a continuar. El presidente entrante, José Antonio Kast, recibe un país con todos sus desafíos, problemas, estatutos administrativos, decretos, reglamentos. Este es un decreto, el del cable chino. Entonces, esto del antes y el después, borrón y cuenta nueva, no creo, al revés. Yo me he permitido sugerir que también el presidente Trump ha notificado al gobierno entrante de José Antonio Kast que estos son los términos de nuestra relación bilateral. Porque así actúa Trump. Esa es la diplomacia de Trump. Mire cómo trata a los europeos, a los líderes europeos, cómo los ha tratado, las cosas que ha dicho. ¿Para qué decir como lo que ha dicho de Canadá, de México, ¿no? Entonces, claro, la personalidad del presidente Trump también influye. Todos sabemos que él tiene una personalidad un poco excéntrica. ¿Eh? Algunos hablan de narcisismo patológico. Ya, esos son temas de la personalidad de Donald Trump, pero es lo que tenemos. Es el presidente de Estados Unidos. Entonces, el gobierno entrante de José Antonio Kast tiene que tomar una decisión. ¿Chile va a actuar autónomamente en su política exterior o va a aparecer como un besamanos respecto del gobierno de Estados Unidos, con el que evidentemente tiene muchas afinidades políticas e ideológicas? Yo espero que sea lo primero, ¿no? Del punto de vista de lo que es Chile, su dignidad, su autonomía. A propósito de lo que estaba señalando, también en el diario El Mercurio, o en La Tercera, la verdad es que no me acuerdo mucho, salía una entrevista a Jorge Heine, quien era ex embajador de Chile en China, donde él dice que él recuerda más bien que en el año 2016 el presidente Sebastián Piñera finalmente cancela este proyecto, que el proyecto del cable chino se venía viendo hace mucho tiempo y él dice, él se cancela y que en esa oportunidad el presidente Piñera también tuvo advertencias de Mike Pompeo en esa oportunidad y que si bien el proyecto se venía analizando en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, llega al gobierno del presidente Piñera y ahí se cancela. Y ahí va el punto que señala usted sobre la autonomía, de tomar decisiones con autonomía. ¿Qué pasaría? Y esto ya es política ficción, ex canciller, disculpe que se lo diga así, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el nuevo gobierno dice no, ya no va al cable chino? ¿Cómo se entiende? ¿Como una decisión autónoma? ¿Como una decisión que en realidad está motivada por la advertencia que se dio y la decisión que se tomó ahora con este gobierno? Bueno, todo lo que usted dice es cierto. De hecho, el embajador Jaime, que fue embajador en China, dice que fue una idea de él, esta idea del cable submarino, que se la planteó a China. Efectivamente, bajo el gobierno del presidente Piñera
vino Mike Pompeo, el secretario de Estado. Yo estuve en una reunión ahí con 200 personas donde expuso en forma muy agresiva, muy intimidante, la política exterior del presidente Trump en su primer gobierno. Fue una notificación a Chile: mire, ustedes hacen negocios con nosotros, no con China. Una advertencia muy dura. ¿Eh? Bueno, y efectivamente, no sé si solo por esta razón o esta presión, el gobierno del presidente Piñera detuvo este proyecto con China basado en que estaba el proyecto Humboldt, que a mí me parece una razón interesante. El gobierno Humboldt es el de Google, ¿no es cierto? Claro. Que está perfectamente avanzado, en fin, sobre un cable a Sydney, Australia. Aunque Estados Unidos no puede ignorar que de Australia hay 4 o 5 cables a China. Entonces, indirectamente, todos los caminos llevan a Roma, en este caso a Beijing. Bueno, efectivamente el gobierno del presidente Piñera detuvo la marcha de este proyecto, vino la visita de Mike Pompeo, secretario de Estado, y bueno, son las decisiones que tienen que tomar los presidentes. Yo lo que siento es que como país nos faltan antecedentes, tanto del gobierno de Chile, mire, este es el proyecto, en esto consiste, estas son sus características, como del gobierno de Estados Unidos, que nos diga el secretario de Estado Marco Rubio, cómo esto afecta a la seguridad regional, porque es una acusación muy grave. Sí, no, de todas maneras, claro, porque eso es lo que más, de hecho, cuando dice el gobierno que sorprende, incluso el canciller Van Claveren habla de imputaciones falsas y por lo mismo que dice usted, que señala que en realidad no hay antecedentes, no se sabe por qué Estados Unidos señala aquello. Bueno, Ignacio Walker, ex canciller, le agradecemos por supuesto que haya tenido el tiempo de conversar con nosotros para poder analizar lo que ocurrió y lo que va a ocurrir más adelante. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Internacional.